Carlos, buenas tardes, bienvenido a Un Café con Autor. Buenas tardes, En la práctica. buenas tardes, Bruno. Pues muy bien. Bueno, pues encantado de tenerte con nosotros. Eh, ¿Qué vamos a encontrar en tu libro o en vuestro libro, Carlos? Hoy no tenemos ángeles, pero sí te tenemos a ti. Así que preséntanos un poco ese ejemplar que tengo yo aquí delante. ¿Qué vamos a encontrar en él? Pues sobre todo, aparte como bien dice la contraportada del mismo libro, aparte de una pequeña introducción teórica, luego hay una segunda parte eminentemente práctica, donde aparece una colección de ejercicios, de dinámicas, de técnicas para emplear pues con grupos, ¿no? Y sobre todo es que además de exponer detalladamente cada uno de los ejercicios, hay unas anotaciones al final que permiten al terapeuta o psicólogo que Sí. lo utilice, pues le va a dar ideas y le va a dar cierta inspiración para incluso hacer modificaciones sobre lo que se propone, ¿no? La palabra Gestalt, que además tiene un papel predominante, ¿verdad?, en el título del libro. Bueno, es un término que escuchamos cada vez con mayor frecuencia, fuera incluso de los ámbitos, digamos, clínicos o profesionales, ¿no? Oye, pues voy a ver a un psicólogo Gestalt, o he participado de un grupo Gestalt. Oye, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de Gestalt, Carlos? Sí, pues mira, hablamos de conectar con lo que está pasando aquí y ahora, ¿no? De ver qué me está pasando aquí y ahora, de lo que es real, de lo que siento como real, de reconocer mis emociones, de reconocer qué estoy sintiendo y qué hago con ello, ¿no? Y entonces desde la realidad desde lo obvio, como bien plantea los principios generales de la Gestalt, ¿no? Pues desde lo obvio podemos construir, ¿no? Podemos empezar a construir nuevos patrones, nuevas maneras de afrontar la vida, eh, desplegando los propios recursos de la persona, ¿no? Esta es una pequeña, Una una pequeña descripción, bueno, yo creo que una descripción bastante interesante y me parece completa. También hay muchas personas que nos siguen que no son necesariamente profesionales, pero sí están interesados en conocer, ¿no? Ujú. Sale en la práctica, que es lo que me parece también más interesante o tan interesante como el nombre, el apellido que le acompaña en la práctica, ¿no? Porque realmente traéis vuestra manera de trabajar en un compendio de 115 ejercicios para profesionales de los grupos, ¿verdad? Pero también para quien quiera adentrarse en el conocimiento, pues precisamente de estos conceptos que compartes con nosotros. Así es. El trabajo que se hace además es un trabajo enfocado valga la redundancia, en el trabajo con grupos. Oye, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un grupo de terapia, Carlos? Pues hablamos así metafóricamente, de un montón de espejos que me voy a encontrar, que son mis compañeros, en los que voy a ver, puedo ver aspectos de mí que, que yo por mí mismo no puedo ver, ¿no? Voy a ver un reflejo en los demás y a través de los demás voy a poderme conocer con más detalle y también poder ver mis sombras, ¿no? Y a través de estos ejercicios se puede conseguir pues una transformación en la que yo empiezo a incorporar, a integrar esos aspectos míos que no me gustan tanto de mí, pero que forman parte de mí, ¿no? Pasando de huir de ellos y evitarlos a empezar a reconocerlo y decir, bueno, pues también soy esto, ¿no? Y a quererme en ello, ¿no? No solo los aspectos positivos y los que los demás aplauden en mí, ¿no? O sea, el grupo de terapia como un espacio de encuentro con uno mismo a través de otras personas, ¿verdad? En donde, como decías, pues aprender a reconocer, a valorar, a quererme, a relacionarme de una manera gratificante. Interesante, porque en estos tiempos en donde también el conocimiento psicológico se ha generalizado mucho más y no solamente eso, sino las propuestas y las prácticas que hay, muchas personas a veces piensan, oye, a una terapia de grupo es algo a lo que a uno le invitan, a lo que a uno le prescriben, o puede uno ir buscando respuestas a un grupo de terapia. ¿Cómo es esto de llegar a un grupo de terapia? Sí, yo creo que en muchas clínicas se ofrecen grupos, ¿no? Para diferentes patologías, puede ser neurosis, pero también puede ser adicciones, cualquier tipo de... Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de Gestalt, está más enfocado en la neurosis, ¿no? Aunque puede haber un participante, antes de conformar el grupo, se hace una entrevista a todos los interesados, a todas las personas que están interesadas en formar parte del grupo, y un poco se hace una evaluación previamente, ¿no?
Y nada, y es una opción pues muy interesante también, ¿no? Porque para la persona, cuando una persona va a terapia individual, se cree que su problema es muy importante y que solo lo tiene ella, ¿no? Pero cuando vas a un grupo, te encuentras que más personas como tú tienen sus problemáticas también, están en sus desafíos personales, y entonces ves que otras personas incluso puedes incluso ver que hasta está peor que yo, ¿no? Y fíjate qué mecanismos desplegan para ir avanzando en su curación, ¿no? En su bienestar. Y entonces tomas nota, ¿no? De otras personas que también te sirven como ejemplo para tu propio trabajo y para tu propio desafío, ¿no? De curación y de sanación mental. Te estaba escuchando y pensaba, oye, esa cuestión que tantas veces nos plantean o nos llega, ¿no? La idea de, oye, ¿cuándo tiene una persona que ir a terapia, ¿no? ¿Necesitamos que alguien lo prescriba, lo reconozca, o podemos nosotros demandar este tipo de abordaje, de ayuda, bueno, de espacio de trabajo personal? Yo creo que cuando una persona se da cuenta que no le funciona su vida, que no es feliz, ya es un síntoma muy inequívoco de que necesita revisarse, ¿no? Y yo creo que ese es fundamentalmente el indicativo que tenemos más directo, ¿no? Porque muchas veces, claro, desde la infancia aprendemos ciertos patrones que nos ayudan a sobrevivir a todo aquello que, pues igual las carencias que hemos tenido, ¿no? En la familia, que hemos sentido. Entonces, cuando nos hacemos mayores, esos patrones llega un momento que puede que algunos de aquellos patrones no sigan funcionando en la vida, pero otros igual se han quedado completamente obsoletos, ¿no? Y vemos que nuestras relaciones fallan, nuestras parejas, tenemos problemas con los compañeros o problemas, vamos, incluso con uno mismo, ¿no? Entonces es indicativo de que algo hay que actualizar, ¿no? Hay que actualizarse, hay que revisarse y hay que hasta encontrar, pues eso, decir, oye, pues me he recuperado, ¿no? Me siento que ya he comprendido qué era lo que me tenía atascado en esta relación o en esta situación, ¿no? Y eso da mucha, pues eso, da mucha sensación de que soy capaz bueno, de ir aprendiendo lo que llaman inteligencia emocional, ¿no? Para poderme desenvolver en el mundo de hoy, además que este mundo nos está invitando a una actualización, diría, diaria, ¿no? Porque es que vamos a una velocidad, esta sociedad va a una velocidad de ver. Y en ese sentido, que está en la práctica, que hace referencia precisamente a vuestro trabajo, vuestro enfoque en el trabajo con grupos de terapia, ¿verdad? En vuestra experiencia, ¿qué ofrece o en qué o cuál es la aportación de valor de la Gestalt frente a otro tipo de aportaciones o de perspectivas de trabajo psicológicas o grupales? Bueno, pues yo creo que parte, como tiene principios, los principios de la Huesta también cogen aportaciones del Zen, incluso del Zen, ¿no? Pues creo que una de las cosas más importantes de las aportaciones son el hecho de que te conecta con lo más básico, te conecta no interpreta nada, sino que vamos a ver lo que hay, si hay dolor, vamos a vivir el dolor, si hay sufrimiento, vamos a ver, ¿sabes? Partimos de lo que hay. Y desde aquí, desde lo que hay, desde la realidad que la persona percibe y siente, desde aquí vamos a construir, sin interpretar nada, sin dar recetas mágicas, sino es un trabajo, digamos, que requiere implicación y requiere un esfuerzo por parte de la persona, ¿no? Pero luego lo bueno que tiene es que cuando vas teniendo cotas de ir alcanzando ciertos hitos, lo notas físicamente incluso, ¿no? De que te sientes mejor, de que estás más contento, de que, pues eso, gestionas tu relación desde lo que hay, desde otro lugar, como diríamos en otro orden, con más asertividad, ¿no? Afronto la vida con más asertividad, con más capacidad. Siempre en el respeto a uno mismo y en el respeto a los demás. En la época del individualismo y en relación a lo que nos estás contando, la palabra, el término
incluso como filosofía y prácticas determinadas, ¿verdad? Lo humanista parece que tiene más cabida, o al menos parece que somos más conscientes de su necesidad en múltiples aspectos de nuestra vida. Hablamos de empresas humanistas, hablamos de escuelas humanistas, hablamos... Sin embargo, en la psicología el humanismo ya tiene una larga tradición, ya podemos mirar hacia atrás y son décadas y décadas. ¿Qué relación tiene en este caso y cómo lo reflejáis aquí en vuestro libro que sale en la práctica? Mm, no, no, perdona, no te digo bien. Sí, te diría, cuando hablamos de psicología humanista, realmente dónde estamos poniendo el foco, a qué estamos haciendo referencia, Ujú. y en ese sentido, dónde Sí. encontramos ahí o qué conexión tiene con la Gestalt. Sí, porque estamos poniendo mucha atención a la persona, al ser humano que hay dentro, ¿no? Y al dolor y a su dolor, ¿no? Que muchas veces lo evitamos y máxime en este mundo tan tecnológico en el que nos encontramos, en el que estamos sometidos a miles de estímulos para que nos pueden distraer de lo que realmente está pasando dentro de nosotros, ¿no? Entonces el humanismo, como se enfoca en el ser humano, en la persona, de hecho hasta físicamente, pues se trabaja no con una mesa entre medias, sino se trabaja al lado, ¿no? Frente a la persona, sin ningún obstáculo en medio, como para que lo humano prevalezca sobre incluso las técnicas y las teorías, ¿no? Es fundamental desde mi punto de vista, y ya que le hemos, vamos, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? La vital importancia que tiene el trabajo personal del terapeuta a la hora de, pues eso, de ejercer una psicología humanista, ¿no? Especialmente yo creo que en el caso de la psicología humanista es fundamental el trabajo personal del terapeuta. ¿Ese trabajo personal se hace también dentro del grupo o es un trabajo que ha de particularmente realizar en otro contexto con otras personas? Bueno, normalmente, ¿te refieres al terapeuta en un grupo? Sí, al terapeuta en este caso. Normalmente, bueno, el terapeuta lo suele hacer en otros ámbitos. Y luego todo, es lo bonito que tiene esta profesión, ¿no? Que todo lo que tú aprendes para ti, luego lo puedes comunicar a tus pacientes, y todo lo que aprendes con los pacientes te puede servir a ti. Con lo cual se entra en una rueda ahí virtuosa en la que esta profesión la hace tan especial, ¿no? Entonces el terapeuta tiene, aparte de su lugar de encuentro con otros profesionales, incluso una supervisión, pues todo eso que atesora en sí es lo que luego, bueno, le va a permitir aportar mucha más calidad y calidez en su trabajo a la hora de trabajar con grupos, ¿no? O con personas. Carlos, y así lo reflejáis en vuestro libro, Gestal en la práctica, con múltiples ejercicios y reflexiones. Algo que les sorprende muchas veces a las personas que acuden a esos enfoques terapéuticos o a esos grupos como los que estáis describiendo, ¿verdad? De terapia, es el uso o cómo mediante el cuerpo, mejor dicho, pues también se consigue ese beneficio, ese aprendizaje que se va buscando, ¿no? Y llama la atención en el sentido de que, oye, siendo un enfoque de trabajo psicológico, ¿cómo es que estoy haciendo, poniendo el foco en mi cuerpo, ¿no? ¿Qué importancia tiene, por tanto, en mi pregunta, el cuerpo en el trabajo que proponéis? Pues es fundamental. Es decir, la Gestal, otra cosa súper importante que tiene es su carácter holístico, ¿no? Que te mezcla el cuerpo con la psique, pero también con, pues eso, con el arte, a través de técnicas, pues eso, expresivas, o sea, que recoge todo lo que es útil para apoyar el crecimiento, el desarrollo personal y la curación de las personas, ¿no? El cuerpo, cuando somos pequeñitos, así hablando un poco básicamente, cuando nuestra psique no está conformada, pues todos los traumas, todos los problemas que sufrimos, como no tenemos ni siquiera a lo mejor el lenguaje, no tenemos capacidad de psicológica para encajarlo de alguna manera. Entonces, ese tipo de experiencias se quedan grabadas a nivel corporal. Entonces, a veces en el trabajo con grupos, pues aparecen, puede haber una persona, pues eso, que contacte de una manera espontánea con un temblor, con una taquicardia, bueno, pues a veces el cuerpo, eh, a través de estos ejercicios, se consigue relajar hasta un punto, o se consigue encontrar un lugar
de bienestar o de tranquilidad en un punto en el que ese tipo de bloqueos o de grabaciones se pueden manifestar y pueden salir, ¿no? Al igual que los patrones muchas veces son mentales, pues también tenemos patrones corporales, ¿no? Podéis ir en masaje, por ejemplo, te están dando un masaje a la misma presión y al pasar por el lugar de tu espalda te pueden apoyar estando con tu fisioterapeuta y es porque hay unas grabaciones o dolor, o incluso dolor, de repente un grito, no hay. Y no es que haya presionado más el fisio, sino que es que, pues bueno, ahí hay puede haber ciertas grabaciones psicosomáticas, ¿no? Bueno, qué interesante también ese enfoque, ¿verdad? De entender a la persona como un todo, múltiples dimensiones y vías para expresarse, pero como un todo, ¿no? Y ciertamente, más de una persona ha llegado ha demandado consulta y ha dicho, me envía mi fisioterapeuta, no sé muy bien por qué, pero me ha dicho, busca un psicólogo. Interesante. Todo está unido, todo está unido. De hecho, en el libro aportamos unas cuantas referencias del mundo científico, un poco para que el que lea el libro le pique la mosca esa y decir, oye, pues mira, puedo investigar por aquí, ¿no? De ciertos experimentos que hay con evidencia científica en los que se ven las emociones, el lenguaje, con procesos psicológicos, pero también con procesos neuronales e incluso con modificaciones en el ADN. O sea, hay investigaciones de varios científicos que lo que hacen es demostrar que somos un todo, ¿no? No hay mucho más de lo que podemos ver. Todo lo que hemos recogido en tanta literatura, ¿no? Y es un enfoque interesante a la hora pues bueno, de tener también una cierta humildad, ¿no? A la hora de, de tener a pacientes y de tener personas delante, pues tener incluso mucho más respeto y mucho más humildad a la hora de trabajar con las personas. Si bien parte de las reflexiones que compartes con nosotros, al menos así lo pienso, por la gente con la que hablo a diario, pues es muy interesante para, diría, no solamente el profesional, sino como una manera de entendernos también, quiénes somos, cómo estamos aquí, desde dónde nos relacionamos con el mundo. Pero esto es un libro dirigido exclusivamente a profesionales, y si es así, ¿a qué profesionales? Carlos, ¿con qué intención en ese sentido lo habéis desarrollado? Sí, pues la intención ha sido la de facilitar en todo lo posible a los terapeutas, ya sean noveles o sean expertos, en trabajar con grupos, aunque los ejercicios que se plantean, muchos de ellos se pueden modificar, se pueden mejorar y se puede incluso aplicar también terapia individual, muchos de ellos. Nos ha gustado la idea de que este libro, aparte de que sea un manual muy práctico para un profesional, pues que también sirva de inspiración para dar ideas y para dar maneras de, pues bueno, de acometer el trabajo grupal, ¿no? No es un libro de autoayuda, no es un libro así como más, es un libro como más técnico tal vez, pero bueno, también es interesante para cualquier persona, también lo puede ser. Sin duda. Seguro que el Lego en la materia también va a encontrar respuestas acerca pues de las mecánicas, ¿no?, que nos representan y nos describen. Efectivamente, hay una parte práctica muy importante, pues nada más y nada menos que 115 ejercicios. Oye, es que se dice pronto. 115 ejercicios que van desde ejercicios que podemos entender quizás más básicos, los iniciales con los que arrancáis, de relajación, de respiración, hasta ejercicios mucho más complejos. Pues, ¿quieres abrirnos un poquito de también tu visión, pues, las diferentes propuestas que traéis práctica en ese sentido? Uh-huh. Hemos intentado abarcar pues todo lo posible, dar camino a un amplio abanico, pues eso, desde ejercicios de relajación básicos, que son fundamentales para poder empezar a contactar con mi mundo emocional, con mi mundo más íntimo, más esencial, pasando pues por ponernos en polaridades. Entonces yo que me creo tan bueno, pues voy a explorar ese lugar que es eso de ser malo, que yo nunca he sido malo, ¿no? En mi caso he sido niño bueno, ¿no? ¿Qué es esto de ser? Pues también hay ejercicios que te permiten abrir tu abanico de posibilidades, para que no te pongas en un lugar o el contrario, sino que en función de lo que has aprendido a darte cuenta de lo que sientes, poder colocarte en aquel lugar entre un extremo y otro en el que tú
respondas a esa situación de una manera en tiempo real, ¿no? Sin patrones fijos y rígidos, ¿no? También ejercicios para trabajar con sueños, que en eso Ángeles es una experta y tiene un libro incluso dedicado exclusivamente a ello, muy interesante. En ese sentido, aunque ella sea, perdón por la interrupción, Carlos, aunque ella sea, como dices, una experta, tanta importancia o tanto podemos entender de nosotros a través de los sueños. Yo creo que toda nuestra experiencia, todo lo que vivimos aquí y ahora, tenemos una información. Entonces, en la medida que yo me escapo, me distraigo con estímulos externos, me pierdo información muy valiosa para mí. Puede ser un sueño, puede ser una mirada del camarero que te está sirviendo, puede ser una sonrisa de un niño que te cruza. O sea, todo tiene información y todo me hace sentir. Todo me hace sentir algo y me hace conectar con partes mías internas, ¿no? Entonces, claro que los sueños son un, un lugar más por donde entrar a uno mismo y adquirir una información de mi vida, de mi ser, ¿no? De quién soy yo y qué es todo este mundo, ¿no? Por supuesto que sí. Interesante. Y en ese sentido, empezabas a comentarnos, pues eso, de una sencillez, pero cuestiones tan básicas como el poder conectar con nuestro cuerpo, poder gestionar, estimular mecanismos que nos lleven a sentirnos bien, a relajarnos, a hacer ejercicios más complejos. Estabas describiendo algunos ahora. ¿Siguiendo una trayectoria definida o ha sido decir, oye, todo lo que nos valga lo queremos compartir? Hicimos una buena recopilación, descartamos muchos ejercicios, pero sobre todo hemos puesto aquellos que nosotros los hemos vivido, ¿sabes? Porque nos parece interesante y fundamental aportar no de la teoría, porque seguro que hay muchos libros con muchos ejercicios y con muchas, pero la diferencia es que estos, pues, eh, los hemos vivido en carne propia, ¿no? Y desde ahí sabemos el uso que se le puede dar desde nuestra experiencia. Y por eso hay un apartado en cada ejercicio que es de notas, donde aportamos una información extra gracias a nuestra experiencia de haber pasado por ellos, ¿no? Va más allá de algo teórico, lo que presentamos. Y en esos ejercicios que compartí, muchos de ellos, por su propia presentación, apariencia, por cómo los podemos llevar a cabo, son más que ejercicios terapéuticos. Diría incluso que son mecánicas saludables, hábitos de vida que podemos incorporar perfectamente fuera de un contexto terapéutico o psicoterapéutico, perfectamente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Muchos de ellos sí, hay otros que igual necesitan, ¿no? De un facilitador, de un terapeuta que lo vaya dirigiendo, de unas consignas. Las consignas que se den en cada ejercicio están perfectamente detalladas para que cualquier terapeuta, facilitador o psicólogo los pueda llevar a cabo con mucha facilidad. Entonces, claro, son ejercicios eminentemente prácticos y útiles, muy útiles. Tanto Sin duda alguna, y aún siendo un número, como decíamos, importante, 115, sin duda habéis hecho una criba tremenda, porque no los he leído todos, pero los que he ido leyendo, y han sido unos pocos, unos cuantos, ya diría, no me sobra ninguno. Con lo cual, oye, aún siendo un número importante, tienen cabida todos, ¿no? Hablabas de facilitadores, hablabas de terapeutas, hablabas también de una manera más específica de psicólogos, psicólogas. En los últimos años, pues hemos asistido también a un boom, ¿verdad?, de determinadas profesiones que tienen que ver con el acompañamiento, la ayuda, no tanto el enfoque de la terapia, pero bueno, estoy pensando precisamente, por ejemplo, pues en este colectivo del mundo del coaching, ¿no? En donde muchos profesionales a veces se presentan desde un currículum, una formación en donde la Gestalt ha tenido cabida, ¿no? ¿Dirías que la Gestalt es exclusiva para el trabajo en la psicoterapia o con profesionales, en este caso de la psicología? ¿O puede ser extensible a otras profesiones, al counseling, al propio coaching o a otras profesiones que persiguen a distintos niveles, vamos a decir así, con distintas mecánicas, pues también que las personas entiendan aspectos de su vida, se conozcan mejor, se sientan más satisfechas? ¿También la Gestalt tiene cabida en esos espacios profesionales? perfectamente. O sea, yo creo que hay muchas herramientas disponibles en este momento y que todo
mientras le sirve a una persona, para mí ya es válido. Yo puedo tener mis reticencias con ciertas corrientes de la psicología, porque las he vivido como paciente y también las he Como leído. alumno también, entiendo. No, claro. Entonces por eso me considero bastante ecléctico, ¿no? Y creo que cualquier cosa que sirva a una persona, a una única, que solo sirva a una persona, me parece válido. Aunque yo tenga mis reticencias bueno, un poco mis dudas, ¿no? Pero creo que es necesario, es decir, estamos ahora con la pandemia, con todo esto que ha pasado, la gente está muy necesitada de un apoyo, ¿no? Y considero que, bueno, lo más ortodoxo está bien, pero que el coaching, la Gestalt, análisis transpersonal, el análisis transaccional, perdón, la psicología transpersonal, eso cualquier enfoque que ayude, pues yo creo que es bienvenido, ¿no? Que no hay que cerrarse a ninguna disciplina, sino hay que estar abierto y cada día hay que aprender, porque es que esto no tiene fin, requiere un aprendizaje continuo, ¿no? Nunca sabes suficiente, por lo menos en mi caso, nunca me siento suficientemente formado y es que es mucho lo que hay que aprender y lo que está ahí, ¿no? Es mucho y la vida muy corta. Es- Mucho que estudiar y poco tiempo. Bueno, hoy estamos con Carlos Matesán, coautor junto a Ángeles Martín de Echar en la Práctica, Propuestas y Ejercicios, un libro de Claire Browett, no podía ser de otra manera, ¿verdad? Nuestra editorial de referencia. Carlos, ¿en qué dirías que es diferente esta propuesta de muchos otros manuales, libros más menos técnicos que pueda haber en torno a esta temática pues en el mercado? ¿Sería esa aportación diferencial o de valor? Bueno, que tú ves que distingue de alguna manera vuestro trabajo. Pues yo creo que es como en una cocina, ¿no? Que puedes tener muchos elementos para cocinar, pero lo que es fundamental es el tenedor, el cuchillo y la cuchara, ¿no? Pues este sería uno de esos tres elementos fundamentales eso es que es un compendio, es una síntesis, creo que muy interesante, ¿no? Para el trabajo gestáltico, y me parece que es hay más libros, ¿no? Pero creo que este sería uno de los tres más prácticos y más como una herramienta básica para cualquier profesional. De toda la literatura que hay, este sería uno de ellos. Qué interesante como lo dice y sin duda es estimulante. Propuestas y ejercicios, eso ya nos indica mucho de su versión más práctica. ¿Dirías que está más ponderado hacia lo práctico y no tanto a explicaciones técnicas, conceptuales que puedan ser profundas y en ocasiones hasta enfarragosas? Claro, lo interesante es que una vez que propones un ejercicio y la gente lo vive y lo experimenta, luego ya sí le puedes añadir teoría a eso que las personas han vivido para que comprendan lo que han experimentado, se lo puedan encajar y lo pueden, bueno, incorporar, ¿no? a su personalidad o a su conocimiento. Entonces, efectivamente, está más vinculado a la práctica, pero la teoría, la poca teoría que tiene es importante para luego completar lo que es el trabajo experiencial, ¿no? En esa práctica, en esa experiencia que uno va trabajándose y compartiendo también con otras personas desde su posición como terapeuta o el rol que desempeñe profesional, eh, ¿la Gestalt viene a sustituir a otros enfoques y herramientas o viene a complementar y por tanto sumar? Ya sabes que en nuestra profesión la ortodoxia pues a veces es fuerte y resistente. Y yo creo que viene a complementar. Ninguna disciplina de la psicología puede abarcar toda la demanda que hay, ¿no? en las personas. Entonces nos tenemos que atesorar de diferentes disciplinas, corrientes, para poder atender esa demanda tan particular muchas veces y que una disciplina ni la Gestalt, ni el psicoanálisis, ni la cognitivo-conductual,
ninguna abarca todo, ninguna, porque si no, yo creo que ya sería una religión, ¿no? Cuando abarcas toda la verdad, entonces yo hay que saber de todo. Hay que saber de Gestalt, de psicoanálisis, de transpersonal, de hipnosis. O sea, yo creo que todo es válido y necesario. Interesante esa mirada también y sin duda enriquecedora que nos ofrece, pues eso, la oportunidad de no desaprovechar, ¿no? Miradas, recursos, herramientas que pueden ser muy valiosas. Esta es la práctica, propuestas y ejercicios, un libro de Ángeles Martín y Carlos Matesán. Y antes nos decías, Carlos, tanto para terapeutas o profesionales nobles como para terapeutas o profesionales mucho más experimentados. Generalmente a un libro como este se llega cuando uno ya tiene un cierto recorrido, pero me gusta mucho que hayas hecho esa descripción inicial, ¿verdad? Invitado también pues a eso, a esos terapeutas que están en formación, en ciernes o están aún en la antesala de entrar en la formación más específica como terapeuta, pues puede ser una mirada muy estimulante, ¿verdad? Hacerlo a través de la Gestalt y de las propuestas, pues, como decíamos hace unos minutos, tan prácticas y tan del día a día que proponéis. En ese sentido, y porque nos vamos acercando ya también al momento de despedirnos, Carlos, me gustaría que pues hicieras una invitación a esos profesionales que ya tienen su trayectoria y recorrido, a aquellos que están en ciernes de serlo, o a aquellas personas que están interesadas en seguir conociendo más acerca de la psicología, que no deja de ser su psicología. Que, pues eso, que le hagas una buena invitación para la lectura de vuestro libro, Carlos. Muy bien, pues yo creo que el mayor valor que tiene la propuesta de este libro es una invitación a que los alumnos, los pacientes, experimenten, más allá de un diálogo intelectual, razonable, que experimenten a través de esas propuestas, de esos ejercicios, y que accedan a su información desde ellos. Es como invitarlos, ofrecerles de una manera artesanal muchas veces, que accedan a su propio conocimiento y que desde ahí encuentren que se pueden transformar, que hay esperanza. Para lo mío es esperanza, ¿no? Porque lo he sentido. No es que el terapeuta me haya dicho, no, sino que a través del ejercicio que me ha propuesto, he conectado conmigo, me ha ayudado a conectar más conmigo y a la postre siento que es por aquí el camino, ¿no? Y que está dentro de mí. Bueno, pues ahí quedó esa invitación, esa presentación. Carlos, un placer tenerte hoy en este último Café con Autor del año, el número 80 ya. A quienes nos han acompañado luego puedan acompañarnos. Agradecido por su presencia. Invitaros a que paséis por la web de Despliegue de Brower y veáis las fantásticas lecturas que nos proponen para este tiempo de Navidad y para este tiempo en el que regalar un libro, pues oye, queda maravillosamente bien uno y además aporta y comparte conocimiento, estrategias, visiones inspiradoras. Carlos, un placer tenerte. Nuestro saludo también más cariñoso a Ángeles, aunque no ha estado aquí con nosotros en presencia, sí ha estado en esencia. Y toda la suerte del mundo con en estar en la práctica, propuestas y ejercicios de Despliegue de Brower. Muchas gracias, Bruno.